Tercer bloque de Plural, ahora en este espacio con nuestros columnistas. Hoy con Nicolás Andorno. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Salud Raúl. mental? Sí, vinculada con dos temas que se desarrollaron en programas anteriores, lo que tiene que ver con la virtualidad y la discriminación, ¿no? Por un lado... Las columnas de Jorge Ríos y de Miriam Duarte. Miriam Duarte. Por un lado, Miriam Duarte, que hablaba sobre la importancia de la virtualidad y lo oscuro que muchas veces es un tema para lo que tiene que ver con la regulación del Estado, ¿no? La oscuridad que aparece en las posibilidades de la regulación por parte del Estado. Y por otro lado, la emergencia de lo que es la inteligencia artificial como un recurso que promueve verdades o afirmaciones en el pensamiento colectivo totalmente desprovistas de valores morales, éticos, ¿no? De un reconocimiento del otro como un semejante. Entonces digo que ella destacaba con gran preocupación esto, qué pasaría cuando estas afirmaciones propias de una inteligencia artificial que se propone muchas veces como una alternativa a la inteligencia humana terminan generando modos de pensar. Digo, me parece que en ese sentido nos estaría transformando todos un poco en psicópatas, ¿no? Claro. Que no pueden considerar al otro y a los sufrimientos del otro. Y por otro lado, la cuestión de la discriminación que fue desarrollada también por el compañero Jorge Ríos, cuando sobre todo planteaba cómo a veces las diversidades estéticas, económicas o de género también eran objeto de discriminaciones o mensajes de odio, ¿no? Entonces digo, bueno, qué importante pensar a la virtualidad, replantearlas también y pensar también en función de lo que tiene que ver con la discriminación, porque cuando la virtualidad o el mal uso de las redes sociales se terminan transformando en espacios donde se promueven discursos de odios o discriminación o rechazo, esto fragiliza claramente a las personas y genera padecimientos mentales, no solamente sufrimientos mentales, sino muchas veces conductas antisociales. Esto si consideramos que el bienestar emocional de una persona y la regulación de su conducta y de sus impulsos deviene sobre todo de lo que una persona es capaz de aprender en el trayecto de su vida, a partir de los intercambios con las personas más significativas que nos fueron marcando, ¿no? Y que nos fueron justamente promoviendo de recursos para regular nuestra conducta y para lograr el desarrollo de nuestro bienestar emocional, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por un lado esta cuestión de pensar a la virtualidad también como con efectos positivos y negativos, ¿no? Entre ellos podemos pensar como positivo que la virtualidad nos propone un acceso a información, servicios, bienes y relaciones comunes que nos facilitan mucho la vida, ¿no? Y promueven mucho el intercambio. Yo me pongo a pensar a la hora de comprar o vender un vehículo, a la hora de hacer un trámite o si quiero aprenderme la receta del budín de pan, la virtualidad nos provee justamente esos recursos. También nos propone como una vía de escape frente a situaciones de estrés o tensiones laborales, personales y demás, ¿no? Como de alguna manera acceder a un videíto gracioso o a una música o ver algún tipo de hazaña sorprendente en alguna de las redes, de alguna manera descomprime y nos afloja un poco el vínculo con esa preocupación y ese compromiso, ¿no? Ahora, Nico, esa búsqueda, ¿no puede producir o no puede caer o derivar en adicciones también? Bueno, en ese sentido me parece que está buena la pregunta porque la idea es romper un poco con la idea de que los consumos o lo que consuma va a generar una adicción en sí misma, digamos. La adicción es un padecimiento mental que tiene que ver con el sujeto, con la organización mental de esa persona y por lo tanto con la historia de esa persona, con los modos de enfrentarse a la realidad o a los problemas. Entonces no tiene que ver con lo que consuma, sino que tiene que ver con la persona que genera un vínculo particular con algo que se consume. Entonces, de lo mismo modo que se puede pensar... En criollo, la droga no produce adicción. La droga no produce adicción en sí mismo, como tampoco lo produce el casino, como no lo produce el alcohol, como no lo producen los videitos. Digo, eso tiene que ver con que la persona presente una falla a la hora de pensarse frente a su realidad, frente a su vida, digamos, que hace que quede pegado frente a una situación o a un consumo que otros utilizan recreativamente, terapéuticamente, Claro. ¿no? Entonces me parece que la adicción tiene mucho más que ver, de última, con la familia de origen o con las posibilidades de poder generar proyectos personales, más que con el dealer o con el dueño del casino o con el que genera producciones audiovisuales en internet, TikTok, digamos. Claro, totalmente, digamos. Pero bueno, eso tiene que ver con ir rompiendo de a poco un paradigma porque digo, está muy instalada esta cuestión que
es lo que uno consume lo que genera adicción, digamos, ¿no? Entonces, este paradigma de a poco se va reemplazando por un paradigma que empieza a prestar más atención a la persona y no tanto al objeto de consumo, ¿no? Sea droga, sea alcohol, sea casino o sea videitos en TikTok, digamos. Claro. ¿No? Bueno, en los niños la virtualidad, por un lado, puede operar como un gran potenciador y estimulador de habilidades cognitivas o de áreas de intereses personales en los niños, pero cuando no está regulado por un adulto, sobre todo por los padres, la virtualidad o el acceso a determinados contenidos virtuales pueden promover ansiedad, dispersión, hiperactividad o inclusive baja tolerancia a la frustración, ¿no? Considerando que esa virtualidad le ahorra al niño o al adolescente ciertos desafíos sociales. Digo, el estar con un videojuego o el hecho de ver una película o un video, lo que hace es el niño o el adolescente interactuar con algo del orden de lo humano, pero sin el desafío de lo que tiene que ver con la búsqueda de la aceptación del otro o los intercambios con los grupos de pares. Entonces, bueno, esto también es de destacar, digo, cómo de alguna manera esa virtualidad se propone como un espacio seguro donde refugiarse, claro, sobre todo cuando el contexto social se torna amenazante, ¿no? Y ese es el punto por ahí donde me interesaría destacar el hecho de lo peligroso que puede tener que ver con el uso o el mal uso de esa virtualidad o de las redes sociales. Digo, cuando estas redes sociales o esta virtualidad se propone se va consolidando como un espacio de promoción de discursos discriminativos, de odio, de rechazo, ¿no? Como esto de alguna manera va fragilizando a las personas y las va llevando a un lugar de desconexión con la realidad social. Digo, estos mensajes discriminativos o estos discursos de odio que muchas veces se ven en lo virtual, en los comentarios de redes sociales y demás, yo creo por un lado está dado por cierta fantasía de anonimato, de decir yo no me vinculo con la persona sino con una pantalla, también por la falta de regulaciones de instituciones con respecto a las redes y que esto de alguna manera le da cierta impunidad o habilitación a que personas puedan transformar las miserias o las frustraciones personales en mensaje de odio a otros, ¿no? Nicolás, ¿qué pasaba antes de las redes en estos puntos, en estos campos? ¿Cuáles eran, o sea, dónde se producían? Porque esto no es nuevo, esto no irrumpe ahora. Esto viene con nosotros, digamos, los discursos de odio, estas reacciones, la descalificación a terceros. Hoy la virtualidad es una herramienta que nos permite, digamos, la inmediatez. Pero ¿y antes? Y antes no era tan inmediato todo, digamos. No, es que antes no era tan inmediato. Está bueno porque es poder pensar nuevos escenarios, claro, donde se da el encuentro humano, ¿no? Nuevos escenarios con condiciones distintas, digamos, porque ahora ya no se trata de insultarte o provocarte de cara a cara, sino ahora es a través de un teclado, digo, ¿no? La búsqueda de información, inclusive, como vos charlamos hace un rato, ¿no? Uno tiene que ir a una biblioteca a pensar un determinado concepto, a buscar sentidos y resulta ser que ahora se googlea una palabra de internet y ya uno tiene acceso a un montón de información. Y a veces lo que me parece que promueve la virtualidad es que fluyan los contenidos fluyen y muchas veces uno busca contenidos que se terminan siendo como una especie de argumentos para afirmar algo que yo quiero afirmar de antemano. Entonces lo que me parece que da cuenta la virtualidad de hoy es que los argumentos no importan, porque los argumentos fluyen para un lado o fluyen para el otro. Estoy pensando en discusiones ideológicas, políticas o religiosas, ¿no? O de fútbol, no sé. Los argumentos fluyen y yo los encuentro en Internet. Busco datos para sostener lo que yo ya pienso. Exactamente, y lo que intento es darle sostén a lo que yo de base ya estoy pensando, digamos, ¿no? A mí lo que más me preocupa en realidad es cuando estos espacios virtuales terminan activando mecanismos de exclusión. Claro. ¿Por qué? Porque los mecanismos de exclusión coartan aún más a la persona que ya está fragilizada o ya está vulnerable, ¿no? Coarta mucho más de la posibilidad de hacer lazo social, digo, de volcarse a lo social, de poder desarrollar su vida en esa realidad que tiene que ver con el orden social. Entonces, esto es ese punto donde a veces los mecanismos de exclusión terminan promoviendo, o los mensajes de discriminación terminan promoviendo fallas en lo que tiene que ver con las organizaciones mentales, básicamente produciendo síntomas, padecimientos mentales y también comportamientos a veces antisociales o perversos o transgresores, ¿no?
justamente porque la regulación está en el encuentro del sentido con el otro, digamos, en el encuentro con el otro. Entonces, cuando uno queda por fuera de ese circuito social y también queda por fuera del sentido de realidad, ¿no? Por eso decíamos que cómo afectan estas actitudes discriminatorias o estos mecanismos de exclusión a las posibilidades de uno de realizarse y de desarrollarse como persona, desde lo que pensamos como el campo de la salud mental, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque esto hace directamente a lo que tiene que ver con el bienestar emocional, con la posibilidad de poner en juego un proyecto, con la posibilidad del desarrollo subjetivo y el desarrollo de la vida de cada uno, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Cuando hablas o cuando hablamos desde esta columna o desde este programa de salud mental, incluimos mucho más que la salud con la mirada netamente de lo conocido, también ahora con esto, ¿no? Incorporar todo lo que tiene que ver con la tecnología. Totalmente. La tecnología nos viene a proponer, como decía, un nuevo escenario y nuevos desafíos para poder a favor pensar. Y en contra. Totalmente, totalmente. Cuestiones a favor y contra. Digo, es una nueva pista de baile en la que bailar. Entonces me parece que en ese sentido es importante flexibilizar. Por ello te lo planteaba en paneles anteriores, ¿no? De la importancia de poder flexibilizar los propios discursos o las propias ideas que tenemos acerca de determinadas cuestiones. Lo conservador claramente va en detrimento de todo esto. Los discursos más conservadores, hoy es el día, creo, de la familia o el Día Internacional de la Familia, me llegaron varios mensajes y eran la imagen de la familia tradicional. La tradicional, claro. Que es un modelo en extinción, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay personas que se creen esos ideales y dicen, no, si yo no encajo en esa imagen o en esa foto, entonces mi familia no tiene valor o no puedo llegar a realizarme como persona porque ya me separé de mi pareja, ¿no? Y bueno, y cómo esto de alguna manera afecta al bienestar y a las posibilidades de desarrollo de cada persona. Te preguntaba recién, ¿es un desafío para tu profesión, para el campo en el que te desenvolves? Bueno, ¿Esta nueva oleada? Es un desafío sobre todo para pensarlo no tanto en lo particular, para poder pensar también en el contexto que hace la persona, digo, porque cuando llega un paciente no viene flotando en el espacio, claro, digamos, ¿no? Viene totalmente sujetado. Con su circunstancia, claro. Claro, es el sujeto en situación y en las circunstancias por las que está viviendo, ¿no? Y los problemas por los que a veces se hace la gente tienen que ver con problemas ligados a las banderas que sostienen, más que a la situación problemática en sí, digamos, ¿no? O la imposibilidad de poder pensar soluciones, básicamente. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, gracias a vos. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más Plural.